Es la predicación correspondiente al domingo 9 de julio de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el texto de referencia va a ser la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 1 al 21. La semana pasada veíamos cómo la negativa de los judíos a aceptar a Jesús como el Mesías no quería decir que Dios faltara o fracasara en su promesa, sino que es la oportunidad para que precisamente esa promesa llegue a cumplirse por completo. Eso es lo que Pablo estaba argumentando. Por tanto, la negativa de Israel es una oportunidad para que los gentiles se incorporen al único pueblo de Dios. Esa promesa que se ha ido cumpliendo sobre la base de la gracia y la misericordia de Dios es la misma que cuando los seres humanos se oponen a ella. Lo único que hacen con esa posición es proveer los medios para que siga cumpliéndose. Entonces, la cuestión que queda abierta es cómo entonces se va a cumplir en Israel o por medio de Israel esa promesa. Pues se va a cumplir en Israel y por medio de Israel a pesar de Israel. Esto es un poco lo que estamos viendo en estas semanas. El apóstol Pablo comienza este capítulo 10 de la misma manera que comenzó el 9, expresando su profundo dolor porque Israel rechazase el Mesías, en el capítulo 9, y ahora deseando profundamente que Israel sea salvado y por lo que está orando. El versículo 1, así comienza este capítulo 10. Pablo reconoce que los judíos tienen celo por Dios, es decir, que en realidad los judíos sí están buscando, el pueblo de Israel está buscando a Dios y quieren seguirle, pero su motivación, aunque es la correcta, versículo 2, la manera en que entienden su fidelidad a Dios no es la adecuada. El versículo 3. Como ya hemos visto a lo largo de la carta, Dios muestra su justicia, es decir, muestra su fidelidad al pacto. Cuando Pablo habla de la justicia de Dios, está hablando precisamente de la fidelidad al pacto por medio de la fidelidad del Mesías. Dios ha mostrado su justicia, esto ya lo hemos visto desde el principio de la carta, es decir, su fidelidad al pacto porque ha sido fiel a la parte que le correspondía a Israel por medio de la fidelidad del Mesías. El Mesías representa a Israel y por tanto Dios es fiel porque cumple su promesa, cumple su parte y además cumple la parte de Israel por medio del Mesías, por medio de la fidelidad del Mesías. Por lo tanto, Dios muestra su justicia yendo más allá de lo que legalmente, en términos legales, le corresponde para cumplir ambas partes del pacto. Y esto es la misericordia y la gracia de Dios. La fidelidad que Israel no tuvo, la ha tenido el Mesías como representante de Israel. De esta manera Dios muestra su justicia, o lo que es lo mismo, su fidelidad al pacto. Por el contrario, el pueblo de Israel, en lugar de seguir esta justicia de Dios, ha mostrado su propio entendimiento de la fidelidad a Dios por medio de ¿qué? Por medio de las obras de la ley. Como ya hemos explicado en muchas ocasiones, las obras de la ley es haber convertido la ley en sí misma, pero más específicamente el templo, el sábado, la circuncisión o las leyes de pureza en la base de la fidelidad y de la identidad como pueblo de Dios. Pablo ya ha mostrado que ahora que ha llegado el Mesías, esta manera de comprender la fidelidad al pacto con Dios es equivocada. Es más, dice Pablo, en realidad siempre fue una manera equivocada de entender la fidelidad a Dios, porque la fidelidad a Dios siempre estuvo basada en la fe y en la promesa, como ya
mostró por medio de la narrativa de Abraham. Y no en determinados, en la base no están determinados mandamientos o partes de la ley como un todo, entendidos de manera excluyente. Y todo ello es porque, en definitiva, el cumplimiento de la ley es el propio Mesías. El Mesías es el cumplimiento de la ley, de las promesas dadas por medio de la ley. De manera que la fidelidad del Mesías sirve como fidelidad de todo aquel que cree. Y llegamos al versículo 4. Porque el cumplimiento de la ley es Cristo, con una finalidad, para justicia de todo aquel que cree. El cumplimiento de la ley es Cristo, el cumplimiento de la ley es el Mesías cumple la ley para justicia de todo aquel que cree, para que todo aquel que crea pueda ser fiel a Dios, a ese pacto con Dios. La fe en el Mesías es ahora ser fiel al pacto con Dios. Una fidelidad no ya por mediación de la ley de manera directa, sino por mediación de del Mesías. Aunque como el Mesías es el cumplimiento de la ley en realidad no queda, digamos, abrogada, como dice Jesús en el Evangelio, sino que queda cumplida. La ley no sigue vigente, lo único que ahora ya la mediación no la constituye la ley en sí misma, sino la ley por el Mesías el que cumple la ley. Así que ser fiel al pacto con Dios ahora es tener fe en el Mesías. Por tanto, es el medio por el que somos declarados justos ante Dios. Ya somos declarados justos ante Dios por medio de la gracia de Dios sobre la base de la fe en el Mesías. Y con ello, con esta condición de ser declarados justos, constituimos pertenecientes al pueblo de Dios. La fidelidad por medio de la ley, como dice Pablo en el siglo V, exige cumplir con la ley. Pero ahora que la ley ya está cumplida en el Mesías, la fidelidad de la ley viene a ser la fidelidad por medio de la fe en el Mesías. Esto veis que estamos diciendo lo mismo de diferentes aspectos puntos de vista o aspectos distintos, ¿no? Que una vez que llega el Mesías, que es el cumplimiento de la ley, ser fiel a la ley es tener fe en el Mesías. Pero ¿cómo la fe en el Mesías es en realidad fidelidad a la ley? Bueno, ya lo hemos dicho un poco, pero Pablo profundiza más en esta idea. Y para eso nos trae o tiene en mente los capítulos 28, 29 y 30 del libro del Deuteronomio, que es el último libro de la ley o de la Torá. Así que debemos retroceder un poco para poder comprender lo que se está allí diciendo. Y lo primero que tenemos que tener presente es que la narrativa de este largo pasaje, de estos capítulos 28 al 30 del Deuteronomio, pone de manifiesto que si Israel es infiel al pacto con Dios, es decir, que no cumple las cláusulas del pacto, que son los mandamientos de la ley, experimentará una serie de consecuencias. Unas consecuencias de bendición si es fiel a la ley, versículos 1 y 2 del capítulo 28 del Deuteronomio, o de maldición si es infiel a la ley. Es decir, lo que se pone de manifiesto en Deuteronomio 28, versículo 15. También se dice que si Israel sufre el exilio debido,
se dice que Israel sufre el exilio debido a su falta de fidelidad a Dios. Hay, en capítulo 28 y 29 habla de las bendiciones y de las maldiciones relacionadas con la fidelidad o infidelidad a la ley. Pero también en el capítulo 30 se dice que Israel está sufriendo el exilio debido a su falta de fidelidad a Dios. Es decir, que parte de esas maldiciones aparejado al no cumplimiento de la ley implica el exilio, que como ya hemos dicho muchas veces, el exilio no es solamente el exilio geográfico e histórico, sino el exilio de Dios. El exilio de la escritura tiene un componente de profundidad eh, trascendental, espiritual, existencial. El exilio de Dios. Por lo tanto, estar exiliado de Dios se ocurre porque Israel está siendo infiel al pacto con Dios, por su falta de cumplimiento de la ley. Pero, dice el Deuteronomio, a pesar de todo, a pesar de esa infidelidad y a pesar de que está en el exilio, Dios promete seguir siendo fiel al pacto, va por medio de la ley va a convertirse en un elemento de liberación de Israel y Israel va a volver, va a ser liberado del exilio y va a haber una renovación del pacto con Dios. Por lo tanto, a pesar de esa infidelidad de Dios, de Israel a Dios, Dios sigue prometiendo liberación de Israel del exilio por medio de la propia ley, a pesar de que Israel está siendo infiel al pacto por que no está cumpliendo la ley. Entonces se da esta paradoja. Lo encontramos esto en el capítulo 30 del Deuteronomio, versículos 2 y 3. Cuando te conviertas al Señor tu Dios, es decir, cuando vuelvas a poner tu confianza en Dios, abandones la confianza en aquello que no es Dios y vuelvas a Dios y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, de todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te haya esparcido el Señor, tu Dios. Esa es la promesa de liberación, de salvación, de vuelta del exilio, eh, en la medida en que haya una conversión, en la medida en que haya un abandono de la confianza puesto en aquello que no es Dios hacia Dios y volver a cumplir con las cláusulas del pacto. Por ese motivo se dice, vale, pues cumplir el mandamiento no es algo tan difícil porque el mandamiento no está lejos, allá en los cielos, ni está escondido en lo profundo de la tierra, ni tampoco está al otro lado del mar, sino que está cerca y accesible para ser cumplido. Eso es lo que sigue diciendo los versículos 11, 12, 13, 14 de este capítulo 30 de Deuteronomio. Tan cerca está el mandamiento que se encuentra en los labios para ser proclamado, así como en el interior de la mente, en el corazón, para ser cumplido. Lo leemos en estos versículos, como digo, del Deuteronomio capítulo 30, versículos 11, 12, 13 y 14, que dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti, no está lejos, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Y sigue diciendo en el 13, ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Pues muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. De la misma manera, Pablo, aludiendo a esta promesa de liberación, de salvación, de liberación del exilio, no hay que olvidar que
Por Israel, a pesar de que volvió geográficamente, históricamente del exilio en términos de relación con Dios, se encuentra exiliado con Dios porque aún sigue bajo dominación extranjera y por tanto todavía estamos en el exilio en realidad. Por eso el exilio es mucho más que solo ese exilio histórico geográfico. Pues Pablo, aludiendo a estas promesas del Deuteronomio, dice que al igual que el mandamiento está cerca y es fácil cumplirlo, el Mesías también está cerca. No está lejos allá en los cielos, porque ha venido del cielo para encarnar la presencia de Dios en el mundo. Por lo tanto, está cerca, como dice el versículo 6. Pero de la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer que Cristo baje. Está citando, está reelaborando esto que hemos leído en Deuteronomio. Tampoco el Mesías está en lo profundo de la tierra, allí donde está el Seol, porque aunque el Mesías ha muerto, también ha resucitado. Por eso dice Pablo en el versículo 7, ni digas quién descenderá al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Cristo no está en los cielos porque se ha encarnado, Cristo no está en las profundidades de la tierra porque ha resucitado, y al igual que el mandamiento, el Mesías está cerca. E igual que el mandamiento está cerca para ser cumplido, el Mesías está cerca para ser seguido y para poner nuestra confianza en él. O sea, dice el versículo 8, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. De la misma manera, el Mesías está cerca para poder confiar en él. Y de igual manera que el mandamiento puede ser cumplido de palabra, de hecho, de labios y de corazón, al Mesías podemos seguirlo de palabra y de corazón. Así, de esta manera, la fidelidad al Mesías es fidelidad a la ley. ¿Veis? Pablo vuelve a elaborar toda esta argumentación teniendo en mente las promesas hechas por la ley, en la ley, por medio del mandamiento, asimilando la ley a Cristo, al Mesías, siendo el Mesías el cumplimiento de la ley. Pues igual que el mandamiento no estaba lejos, sino que estaba cerca, el Mesías está cerca de cada uno de nosotros, porque se ha encarnado haciéndose una persona y porque ha vencido a la muerte resucitando. Lo seguimos a Jesús el Mesías de palabra, porque confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y lo seguimos de corazón o de mente, que es lo que significa esta expresión, porque confiamos en que Dios lo levantó de los muertos. Versículos 8 y 9. Esa es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta es la promesa que tenemos en la Escritura. Así, aquí llegamos a un momento medular de la argumentación de Pablo. Igual que ya Pablo nos ha dicho en Romanos 3 que judíos y gentiles son pecadores por igual, que no hay, los judíos no tienen ningún estatus superior, ahora judíos y gentiles son, pueden ser salvos por igual, igualdad de condiciones, por medio de confesar a Jesús como Señor y creer que Dios lo levantó de los muertos. Lo que está aquí argumentando es Israel y los gentiles, los judíos y los gentiles son salvos por igual, confiando en que Jesús es el Señor y creyendo que Él ha resucitado de entre los muertos. Versículos 11 al 13, sigue diciendo Pablo, la Escritura dice, todo aquel que en Él cree, Jesús como Mesías, no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego,
pues el mismo que Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Por lo tanto, lo que Pablo está aquí argumentando es que si Israel mm, va a ser salvo, es igual que los gentiles, poniendo su confianza a Jesús como el Mesías y creyendo que Él ha resucitado de entre los muertos. Las promesas de liberación que en Deuteronomio estaban sujetas a la fidelidad a Dios por medio de la ley, ahora en Romanos son promesas de salvación sujetas a la fidelidad a Dios por medio del Mesías. Y todo ello porque el cumplimiento de la ley es por medio del Mesías para justicia de todo aquel que cree, como ya hemos leído en el versículo 4. Y como ya Pablo también nos anticipó al principio de la carta en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por medio de la fe y para la fe, por medio de la fe, de la fidelidad de Dios en el Mesías y para la confianza y la fidelidad eh, en el Mesías, para todo aquel que cree. Ahora bien, ¿cómo judíos y gentiles pueden invocar y creer en un Mesías que no conocen? ¿Cómo pues, plantea Pablo esto en el versículo 14, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Estas palabras están destinadas tanto a judíos como a gentiles. Pablo predica el Evangelio tanto en la sinagoga como en la plaza pública romana. Cuando él va a una ciudad, él va primero a la sinagoga y después también va a los espacios públicos donde, porque en esta sociedad toda la vida es vida pública, pues va allí a esos lugares donde se encuentra con la gente para proclamar precisamente que Jesús es el Mesías que ha sido crucificado y resucitado. Y en esto consiste la vocación del apóstol, de seguir a Jesús como Mesías, proclamar tanto a judíos como gentiles este evangelio. Por eso Pablo continúa, versículo 15, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo está aquí citando el libro de Isaías 52:7, que como ya hemos dicho muchas veces, es la mención en el Antiguo Testamento del mensaje del Evangelio. Por lo tanto, aquí dice, los pies del mensajero que trae esas buenísimas noticias son besados en señal de alegría y reverencia, ¿no? Es un designar el todo por medio de una parte, es decir, el evangelio el mensajero y los pies del mensajero representan la buena noticia de ese mensaje que se está comunicando. ¿Cuál es ese mensaje que se está comunicando? ¿Cuáles son esas buenísimas noticias que son el corazón del Evangelio? Pues el anuncio de que por fin Dios reina. Este es lo que se dice en Isaías. Y ahora, ¿qué es lo que Pablo está comunicando? Que ese reinar de Dios ahora está empezando por medio de Jesús. Jesús el Mesías, Jesús el Rey. Por eso ahora la fidelidad a Dios pasa por la fe en el Mesías, tanto para judíos como para gentiles. Ahora bien, que el Evangelio se predique no significa que todos respondan afirmativamente a ese Evangelio, que hay una realidad. No todos los que escuchan el Evangelio responden positivamente, afirmativamente a ese Evangelio. El propio Pablo se lo pregunta, también citando a Isaías en el capítulo 53:1. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vemos que Pablo está
ha citado Isaías 52 y ahora Isaías 53. Después de anunciar el Evangelio en Isaías 52, ahora Isaías 53 narra cómo ese reinar de Dios tiene lugar por medio no de un rey que se impone por la fuerza, que gana victorias por la fuerza, sino misteriosamente por medio de un siervo sufriente, de un siervo de Dios que sufre y que lo hace en representación de todo Israel. Así que esto es lo que Isaías nos está diciendo, ese reinar de Dios que representa el Evangelio se produce por medio de un siervo que está sufriendo y que está representando a todo Israel. O todo Israel está sufriendo, pero ahora representado por medio de una persona. Así que Pablo sigue este esquema de anuncio del Evangelio y de este siervo sufriente que es Jesús. En definitiva, la fe del Evangelio es siempre una fe explícita, una fe que viene por el oír o tras oír y escuchar la palabra de Dios. Ya en Deuteronomio se está diciendo que el mandamiento no está allí en los cielos y que no hace falta que nadie vaya al cielo para traerlo, para hacernos oír el mandamiento, o que está al otro lado del mar, que no hace falta que nadie vaya para hacernos oír el mandamiento. Se oye, se escucha el Shema, escucha Israel, la oración de judía diaria, el Shema Israel, escucha Israel, que tu Dios es uno. La fe requiere es una fe explícita que requiere esta escucha, dice Pablo, la escucha de la palabra de Dios, que es esa palabra encarnada en Jesús como Mesías y Señor. Así que, versículo 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora bien, si la fe del Evangelio es una fe explícita que requiere del oír, se pregunta Pablo, ¿es que acaso los gentiles no han escuchado? Y Pablo, usando el mismo argumento cuando predica frente a una audiencia no judía, Pablo comienza su predicación de una forma diferente. Se está dirigiéndose a una audiencia judía o no judía. Cuando no está entre judíos, cuando está entre romanos, entre gentiles, él está apelando siempre a que es posible tener un conocimiento de Dios porque la presencia de Dios es palpable por medio de toda la creación. Y es lo que está aquí también citando al Salmo 19, en el que se afirma precisamente esto, que comienza así el Salmo 19, que la creación entera manifiesta la presencia de Dios. Así que esto se convierte en testimonio para los gentiles, versículo 18. Pero también se pregunta Pablo si los propios judíos no han oído. Y la respuesta es sí, claro que han oído. Pero no siguen, no están respondiendo afirmativamente, positivamente a este anuncio del Evangelio, aceptando a Jesús como Mesías y que ha resucitado entre los muertos. Pero dice Pablo, aún así Dios usa la infidelidad de Israel para que otros pueblos puedan conocerle. Por eso, un pueblo que no es pueblo, porque no tiene el pacto, y que es insensato porque desconoce la ley, es decir, se refiere a los gentiles, va a suscitar los celos de ese Israel infiel. Va a suscitar el celo de ese Israel que, a pesar de haber oído, está rechazando al Mesías. Y aquí la referencia es a Deuteronomio 32,
21, ¿no? Suscitar el celo de Israel por medio de un pueblo que no es pueblo, porque no tiene el pacto, y que es insensato porque desconoce la ley, porque no tiene la ley. Y esta es la paradoja. Los gentiles, sin buscar a Dios, acaban encontrando a Dios, pero Israel, a pesar de tener la ley y el pacto, se ha mostrado infiel a Dios. No obstante, a pesar de todo eso, fijaos lo que dice el versículo 20. Dios sigue extendiendo sus brazos a Israel. Y esa es señal de gracia y de misericordia. Y esto es algo maravilloso porque es algo que todas las páginas de la Biblia, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, se nos dice una y otra vez, una y otra vez. A pesar de la infidelidad del ser humano, Dios sigue mostrando su fidelidad, su gracia y su misericordia. Esto es algo extraordinario. Pues bien, esto Pablo está citando en versículos 1 y 2 del capítulo 65 de Isaías. Esta idea de que aquellos que no buscan a Dios lo acaban encontrando, pero que Israel que se muestra infiel, Dios no lo rechaza, sino que sigue mostrando su gracia y su misericordia, extendiendo sus brazos a él. Está citando aquí Isaías 65, versículos 1 y 2, pero es lo más significativo de ese capítulo 65, que empieza así y termina prometiendo cielos nuevos y nueva tierra. Así que con eso vuelve Pablo a cerrar el círculo. En resumen, judíos y gentiles somos salvos por medio de la fe a Jesús, Mesías y Señor. Y esta es la manera en que Dios está cumpliendo todas sus promesas hechas a Israel. Y por medio de la fe crea un pueblo, Israel más la iglesia. ¿Para qué? Para que sea testimonio de su presencia y de su salvación en toda su creación. No obstante, la pregunta de si Dios ha rechazado definitivamente a Israel sigue abierta, que es la que dejamos allí en suspenso al final de la predicación de la semana pasada y que todavía no hemos respondido y que se queda para la semana que viene. Así que concluimos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Que así sea. Amén.